y es uno de los principales temas a nivel internacional. Un domingo 20 de julio llegaba desde muy temprano el reporte de la máxima tensión sobre la Franja de Gaza. Por eso lo vamos a sumar a Horacio Calderón. Buenas tardes, gracias Horacio por estar presente, analista internacional, sobre todo para que veas estos gráficos, para que tengas magnitud cuando hablamos de la Franja de Gaza, cuál es la zona. En total, Calderón, hoy se calcula más de 100 asesinatos, en su gran mayoría niños. Ya 437 son los muertos desde el 8 de julio pasado, cuando comenzó esta invasión, también vía terrestre, en la Franja de Gaza. Si ampliamos esta imagen para entender este conflicto, Calderón, en Medio Oriente, ¿cuál es la zona en cuestión? Bueno, feliz día del amigo, si es que se puede decir, feliz día del amigo cuando hay tantos muertos, tantos chicos muertos en el mundo, ¿no? Sí. A mí personalmente me cuesta y como analista realmente es difícil. Esta es la zona de la Franja de Gaza. La zona de la Franja de Gaza que está liderada por la organización Hamas, acompañada por otros grupos más extremistas todavía, ¿no es cierto? Que, sí. Bueno, que están librando en este momento una guerra prácticamente a matar o morir con las fuerzas de Israel que están invadiendo este territorio. Calderón, en el mapa del conflicto, ¿Jamás tiene el control sobre la Franja de Gaza? ¿Sería esta zona? ¿La puede ubicar, por favor? La zona de la Franja de Gaza sería con el marcador... Sí, ahí le ponemos el marcador. En color rojo, a ver. Espere, ahí está, márquelo en color rojo. Sería, la Franja de Gaza es esto, sí, bueno, acá. Ahí lo marcamos. Color rojo, ahí lo puede marcar. Esta es la Franja de Gaza, para que el televidente lo vea con mayor claridad. Sí. Me voy retirando de a poquito. Sí, sí. Desde la Franja de Gaza se han estado arrojando permanentemente cohetes de distinto tipo hacia Israel. Esta, para entender, es la zona palestina, esto es Israel. Esto es Israel. Hay que tener en cuenta que además de esta zona palestina, sí, ¿no es cierto?, más al este está la región de Cisjordania, sí, donde lidera al-Fatah, que a diferencia de Hamas es un movimiento palestino secular. Es decir, ellos no intentan en su país, en Palestina, instaurar un Estado teocrático y mucho menos extremista, sí, sino un Estado libre, laico, no racista, según ellos. ¿Y la zona de la invasión terrestre de las tropas de Israel hacia la zona de la Franja de Gaza? Bueno, la invasión ha tenido por parte de Israel, acá vuelvo a más o menos a cruzar esto, ha tenido varios frentes desde el norte y ahora, por ejemplo, Israel está atacando esta zona, ¿no? Esta zona, por ejemplo, ahora acá han caído 20 soldados israelíes, murieron y hay por lo menos varias decenas de heridos. Es decir, es una guerra a muerte. Ahora, donde está el círculo, precisamente, ¿qué zona de la Franja es, Calderón? Es la zona de la Franja de Gaza, donde está Ciudad de Gaza. Correcto. Gaza City, ¿no? Que es una zona civil, ¿no? Ahí vemos a pantalla dividida. Te marcamos en el mapa del conflicto para entender esta noticia que está en los principales portales del mundo, sobre todo en este domingo muy sangriento. En total, 437 víctimas. Solo hoy, 109. En su gran mayoría niños. Son terribles los reportes que llegan de las cadenas internacionales de los hospitales y la cantidad de menores de edad, claro, que llegan para ser atendidos. ¿Por qué esa zona civil? Bueno, ahora hay que aclarar algo. A ver, con la frialdad del analista, ¿no? Sí. Que cuesta cuando uno ve este tipo de fotos. Y es una cuestión que no se entiende bajo la lógica occidental. Los extremistas musulmanes, sean de la línea Al-Qaeda, sean de Hamas, utilizan a los civiles como escudos humanos. ¿Por qué? Porque ellos obviamente, volviendo un segundo al mapa, sí, por favor, no van a esconder, por ejemplo, sus sitios de lanzamiento de misiles en lugares a lo mejor desérticos. Acá lo estoy haciendo un poco al azar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Borramos un segundo acá. Sí. Ellos ubican y lanzan sus cohetes desde lugares poblados. Uno de los objetivos de Israel para entender el mapa del conflicto, porque esta invasión terrestre que empezó con mucha intensidad en la noche del jueves, de ahí que este domingo tan sangriento con tantas víctimas, es para tapar los túneles que unen la Franja de Gaza con Israel. ¿Es uno de los objetivos? Es uno de los objetivos, y también hay otro que esto se llama, no está delimitado acá, perdón, vuelvo a marcar, sí, para que se den una idea, Corredor Filadelfi. Sí. Este corredor Filadelfi, conocido hace muchísimo tiempo. Ahí está, lo que está marcado, esta línea en rojo. No, se utiliza desde Egipto ¿para qué? Para cavar túneles de gran profundidad y gran extensión
y contrabandear desde Egipto armamento como el que, por ejemplo, ahora nosotros vamos a mostrar. Y para entender en el conflicto que tiene tantas víctimas y tantas víctimas inocentes, tantos civiles, ¿qué logra Israel al tapar estos túneles, por ejemplo? Al tapar los túneles, obviamente, restringir el contrabando de piezas para armar. Aclaremos que son cohetes, ¿no? Sí. Una vez acá hay imágenes, vamos a cambiar, le avisamos al director, más imágenes para entender en estas infografías parte del conflicto. ¿Le parece, Calderón, con esta imagen vamos ampliada? Pedía esta, por ejemplo. Esta imagen, este mapa. Este mapa ampliado. A ver, ¿qué se puede entender de este mapa? Este mapa, para entender el mapa es, por ejemplo, el alcance que tienen los cohetes desde Gaza, ¿no es cierto? Desde la franja de Gaza hasta territorio márquelo, por favor. Entonces acá tenemos un blanco predilecto, Haifa. Sí. ¿No es cierto? Haifa queda a 160 kilómetros, para que nos demos una idea de alcance. ¿Con qué se lo ataca? Se lo ataca con los cohetes Haibar, que son cohetes de origen sirio. ¿Qué tipo de alcance tienen? Y tienen 160 kilómetros de alcance. De ahí que se ven esas imágenes constantes que podemos repasar, que llegaban desde muy temprano hoy, el bombardeo, el humo que se ve en tantas torres, en tantos lugares civiles. Bueno, acá además del Haibar, que es de origen sirio, está el Fajr 5, que es de origen iraní, el Fajr 3, ¿no es cierto? ¿Quién utiliza este tipo de misiles? Bueno, son cohetes, los están utilizando, primero que todo, por supuesto, la brigada Isedim al-Qassam de Hamas, es el brazo armado de Hamas, y lo usan además grupos como la Yihad Islámica Palestina. Es el brazo que tiene el control absoluto, creo que desde 2006 hasta del Parlamento, sobre la autoridad palestina en la Franja de Gaza. Claro, exactamente, porque tienen control absoluto, y además hay que recalcar que ellos han prácticamente masacrado cuando tomaron la Franja de Gaza militantes de este grupo secular opuesto al cual yo acabo de mencionar. Para que se den una idea, el televidente... Esto es para mostrar el daño que se hace. ¿Qué tipo de armamento se utiliza, Calderón? Acá se utiliza, por ejemplo, este cohete Haibar, que vuelvo a reiterar, está hecho en Siria, aunque no se sabe si llegó de Siria o fue contrabandeado desde otro lugar. En realidad todo este contrabando viene vía Sudán. Pero ¿qué es lo que demuestra esto? Fíjense la altura de un hombre, ¿no? Y la altura del cohete, que tiene aproximadamente 6.3 metros de altura. El impacto destructivo de esto es tirar una torre, por ejemplo. Hay que ver qué es lo que pasa acá, que esto es importante explicarlo. La cabeza de guerra que está acá pesa 150 kilogramos. El alcance de este cohete es de 100 a 160 kilómetros. Tiene nada menos que 302 milímetros de calibre. Y pesa todo esto 750 kilogramos. ¿Y esto se está utilizando? Esto se está utilizando, más que todo, no tiene un gran valor militar, y eso es lo que hay que explicarle al televidente, sino que tiene un valor de orden psicológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por lo general han decidido sacarle, en algunos casos, esto, que es la cabeza de guerra. Esto que está acá, perdón, es que márquelo. Que es la cabeza de guerra. Se le saca esto, entonces el cohete tiene un mayor alcance, pero además de tener mayor alcance, no tiene poder destructivo. ¿Pero qué sucede? Obviamente, los radares que identifican que ha sido lanzado un misil que va a impactar en Tel Aviv, o que va a impactar en Jerusalén, o que va a impactar en Haifa, bueno, no pueden determinar si tiene carga explosiva o no. Entonces, ¿qué sucede? Suenan las sirenas, la gente va a los refugios y realmente se destruye la actividad laboral del país. Claro, y solo atrás quedó una tregua humanitaria de tan solo 5 horas. Quedó como uno de los temas de la semana, pero no dio tiempo absolutamente a nada. Además hay que aclarar que, por ejemplo, que ofreció el gobierno de Egipto una tregua más o menos importante, y Hamas y la Yihad Islámica Palestina rechazaron la oferta de Egipto porque lo consideraban una rendición. Ahora, ¿por qué? Eso hay que aclarar, porque Hamas es el brazo palestino de la Hermandad Musulmana de Egipto. Y el objetivo de Hamas no es un Estado palestino, soberano, independiente, etcétera, 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 que se podría fundar si Israel les permitiera hacerlo, cosa que en lo personal debo ser muy objetivo, yo dudo, ¿no es cierto? Sino que ellos tienen como objetivo la creación
de un emirato islamista regional que abarque Egipto, que abarque Gaza, que abarque Cisjordania, que es donde está la autoridad nacional palestina establecida con capital en Ramallah en este momento, y que también abarque el reino de Jordania si es que ellos lograran derrocar al presidente de este país. Para entender, Calderón, lo que vemos a pantalla dividida, estas terribles imágenes, la invasión terrestre, no solo por tierra, también por agua, que se intensificó desde el pasado 8 de julio. Recuerden que el último jueves fue ya vía terrestre, el avance de las tropas israelíes. Y estas infografías, porque habla el mundo, porque preocupa al mundo, se están refiriendo sobre el tema a los máximos líderes, por la gran cantidad de niños. Se calcula que casi la mitad de la población sobre la franja de Gaza son menores de edad, que un cuarto de los 437 que fallecieron son menores. Y miren lo que va a explicar Calderón como para finalizar este tema internacional, este tipo de armamento que se utiliza. Ahora hay que... Para entender la magnitud, en este caso, de los hechos que provocaron, reiteramos, tan solo en este domingo 20 de julio, 109 muertos, 93 que son palestinos, el resto de Israel, gran presencia también de víctimas fatales de niños. ¿Y qué es esto, Calderón? Esto es un cohete, el Fajr 5, que también tiene un alcance bastante importante, contrabandeado desde Irán, en muchos casos vía Sudán. Desde Sudán llega a Egipto, de Egipto llega a la franja de Gaza, a través de los túneles que yo comentaba hace un rato que existían, pero sobre todo los que atravesarían el llamado corredor Filadelfia. Esto, lo interesante para recalcar, es que es un cohete de una dimensión importantísima. Un humano, en este caso, y la distancia y la altura, se cuadriplica. Claro, no, en realidad la altura de estos son 6 metros de 400 centímetros. Pero ¿qué sucede? Este armamento no puede ser fabricado en Gaza. Entonces, ¿cómo llega a Gaza? Llega a Gaza, a ver, por supuesto, en distintas partes, que son ensambladas, sí, en Gaza. ¿No es cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que Israel trata de destruir en este momento, además de intentar destruir el proceso de paz, Israel no quiere la paz. Israel, en definitiva, y yo debo ser objetivo, no quiere una paz que no sea coherente con los objetivos que ellos quieren. Sea un Estado palestino, a ver, como yo acababa de mencionar, libre, laico, no racista, etcétera. ¿Y por qué? Porque ellos no pueden permitir, no van a permitir la creación de un Estado palestino, ¿no es cierto?, a 10 o 20 kilómetros de lugares vitales que podrían ser atacados, porque se supone que un Estado soberano e independiente tiene que tener derecho a fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, etcétera. Calderón, hay otros temas internacionales, se queda, que estaremos repasando, que también impactan al mundo. ¿Cómo no? Quería solamente decir esto para que quede bien objetivo el análisis que hemos hecho acá. Que acá no se trata, es el analista, lamentablemente tiene que ponerse el corazón a veces dentro de una congeladora para no... Imágenes, es terrible. Es importante conocer con infografías, con imágenes y con analistas internacionales qué es lo que está pasando sobre la franja de Gaza. Pasaron ya 57 minutos, mucha información, un domingo intenso. Primera pausa, quédate que estamos hasta las 21, ya volvemos. A desarrollar con un analista internacional, porque es uno de los temas principales a nivel mundial y que tuvo mucha actualización durante este domingo, del avión derribado de Malaysia Airlines, con mucha información, con infografía útil para entender por qué en esa zona, y la pregunta que se hace el mundo: ¿de qué forma y quién derribó ese avión civil? El informe de uno de los temas principales a nivel internacional. Que es responsable de lo que ocurra en este territorio, es responsable por esta terrible tragedia. Y también hemos dado ciertas instrucciones a nuestras fuerzas militares para que hagan todo lo posible para llevar adelante una investigación sobre este evento. Tristes noticias también llegan de Ucrania. Resultados de un conflicto generado, sin lugar a duda, y que ahora caótico, anarquizado, lleva al terrorismo
donde todos se acusan unos contra otros. Debemos dejar claro ante la opinión pública de Ucrania y todo el mundo que haremos todo lo posible para que esto quede claramente establecido. My first thoughts are with the families of those who've lost loved ones, including British citizens. I've been on the telephone today to the Australian Prime Minister and the Dutch Prime Minister. They've suffered appalling loss of life as well, and also been in contact with the Malaysians, and we're making other calls today so we can share the information that we have between us. Es gibt sehr, sehr viele Indizien dafür, dass es sich um einen Abschuss handelt des Flugzeugs, und deshalb müssen wir die Dinge sehr, sehr ernst nehmen. Die Ereignisse haben noch einmal gezeigt, dass es um eine politische Lösung geht, und hier geht es vor allen Dingen auch um die Verantwortung Russlands für das, was in der Ukraine zurzeit passiert. Und deshalb von meiner Seite noch einmal ein ganz klarer Aufruf dazu, dass der russische Präsident und die russische Regierung ihren Beitrag dazu leisten müssen, dass es zu politischen Lösungen kommt. Analista internacional. Además, en segundos, si no lo compartiste, los servicios de seguridad de Ucrania difundieron presentando al mundo supuestas conversaciones, escuchas de las milicias prorrusas cuando se dieron cuenta que el avión derribado era un avión civil. Pero para entender la zona, una zona que veníamos hablando ya desde hace meses, de los conflictos entre Kiev, entre Ucrania, referéndum de por medio, con las zonas prorrusas. ¿En qué lugar cae el avión y por qué se habla, para el que no conoce, quizás a esta hora, de una zona en conflicto, Calderón? Bueno, este es el octavo programa mío acá en C5N, justamente sobre la cuestión de Ucrania, y a grandes rasgos es un país dividido, en dos grandes regiones, una región oriental y una región occidental. La oriental está predominantemente formada por ciudadanos de etnia rusa. La región occidental por ciudadanos también de etnia rusa, pero que son prooccidentales, y además, por supuesto, los ucranianos propiamente dicho. ¿Y la zona donde fue derribado el avión es justo en la frontera, es la zona más conflictiva de mayores incidentes? Exactamente, el avión fue derribado en el espacio aéreo de Ucrania y cayó exactamente a 30 kilómetros de la frontera con Rusia. Sí. ¿No es cierto? Y fue derribado por un sistema de armas que ahora vamos a explicar, pero para terminar con la situación que le hemos planteado acá largamente, hemos hablado hasta... Porque es una ruta aérea, Calderón, comercial, que ahora muchas líneas aéreas se van a plantear esta situación. Es una locura. El mismo día que se hablaba, por ejemplo, de que el avión de Vladimir Putin había volado por cielo ucraniano, etcétera, pero al margen de Vladimir Putin había 6 líneas aéreas sobrevolando un espacio aéreo que en definitiva es un espacio aéreo en guerra. ¿Por qué? Porque 48 horas antes de que sucediera justamente la tragedia del avión Boeing 777 de Malaysia Airlines, gemelo del que desapareció y nunca pudo ser encontrado. El MH370 del 8 de marzo. Exactamente. Es un gran misterio. Este es un MH17, el vuelo, el MH17 es un Boeing 777-200R. Para que haya, digamos, una idea exacta de cuál es el modelo desde el punto de vista técnico. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos acá dos regiones como las que yo hablé. El conflicto comienza con el golpe de Estado que destituye al presidente de Ucrania prorruso, Víctor Yanukovych. Eso fue un golpe de Estado de alguna forma respaldado por Estados Unidos y otros actores estatales de Occidente. ¿Con qué motivo? Instalar a un presidente, prooccidental, que en definitiva en un futuro permitiera la instalación de bases militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Rusia, en Ucrania. Calderón, conocido entonces el escenario en el lugar donde, en la frontera, en la zona más conflictiva, fue derribado este avión, para entender con infografías, cuando te hablan, y varios líderes mundiales, también hace referencia al armamento, el supuesto armamento utilizado porque hay que derribar a un Boeing 777 de la línea comercial, aparece, y esto está en los principales
portales del mundo a nivel internacional. Exacto. Este tipo de armamento. ¿Qué características tiene? Bueno, este armamento es un sistema de armas. Sí. Así como nosotros teníamos el sistema de armas, por ejemplo, Super Etendard Exocet, esto significa que no es solamente un misil que se dispara, por ejemplo, como una especie de cañita voladora. No, señor. Para poder disparar un misil de este calibre y de tamaño y alcance, se necesita todo un sistema. Este sistema se llama BUK, B-U-K. Y luego va acompañado por un misil que es el misil 11, el misil 17, ¿Esto si se lanza de tierra llega a semejante altura? Es más, duplica el alcance que fue necesario para derribar el avión Boeing, que debo aclarar, técnicamente, eso es importante. ¿Estaba en una altitud correcta, como algunos dicen que no, sobre todo en una zona conflictiva? Estaba a 10.000 metros de altura, que realmente es la que corresponde, es una altura de crucero y una velocidad de crucero de 850 kilómetros. Imaginemos nosotros la sofisticación que se requiere para poder derribar a un avión a tamaña altura y a tamaña velocidad también. Claro. Entonces se utiliza este sistema que estamos viendo acá. Y hay otro, a ver, permiso. Esto es, perdón, un segundo. ¿Esta imagen? Sí, por favor, un segundo. Esto, para que ustedes vean, se traslada a través de orugas. Es como si fueran las orugas de un tanque, pero este es un vehículo de transporte de unidades misilísticas de defensa aérea. Acá tenemos esto, y acá adentro, justamente, bueno, acá tenemos justamente cuatro misiles de ese calibre justamente que se ha utilizado, y ahora podríamos mostrar acá, por ejemplo... ¿Sería el interior? Exactamente, este es el interior, este sería el centro, a ver, para que se entienda, de comando y control del sistema que permite el lanzamiento de los misiles. Entonces acá tenemos radar, etcétera. O sea que esto es un elemento, es una cabina, un centro de altísima precisión para tener la capacidad de derribar un avión como este. Pero 48 horas antes habían derribado un avión Antonov 30 de inteligencia aérea, ¿no? que utiliza el gobierno de Ucrania para observar las posiciones rebeldes y bueno, dirigir hacia esos lados, hacia esos puntos, los bombardeos. Además, derribaron 2 aviones Sukhoi de combate, que son importantísimos desde el punto de vista de estos tácticos. Entonces lo que yo cuestiono es cómo las agencias de seguridad internacionales de aviación permiten que en este espacio aéreo hayan volado aviones el mismo día. Yo tengo un mapa de ruta que habían pasado por ese lugar, otros aviones civiles. Uno ve, por ejemplo, 8 líneas, digamos, trazadas en un mapa, y tenemos Aeroflot, tenemos Lufthansa, que pasaban por el lugar. Exactamente, además, por supuesto, de Malaysia Airlines, que es el segundo. Este avión comercial transportaba a 298 personas, la gran mayoría 193, entre ellos los 15 tripulantes de nacionalidad holandesa, recordando que había salido de Ámsterdam. En esta imagen se puede observar en el lugar donde cayó el avión, 198 cuerpos fueron localizados. Y hoy hubo un acuerdo entre el gobierno de Kiev, ahí hacemos referencia a Ucrania, y las milicias prorrusas para efectivizar el traslado de los 198 cuerpos localizados, Calderón. En un tren refrigerador, ¿no? Con cámaras de refrigeración. Ahí se están trasladando por supuesto los cuerpos en bolsas especialmente preparadas para eso, y bueno, es de suponer, porque no se sabía horas atrás si los iban a entregar o los iban a llevar a Moscú o se los iban a entregar a a un tercer país. ¿Existió el acuerdo entonces? Estamos hablando a un momento en el cual yo llegaba, por ejemplo, acá al canal. Ahora, lo que hay que recalcar, a ver, ¿quién disparó el misil y desde dónde? Bueno, hay un punto... Sí se especula, perdón, y por eso lo mostramos, que se disparó con este tipo de armamento, con este tipo de... Exactamente, pero hay que aclarar que esto es importante, que el gobierno de Ucrania, al margen de lo que puedan tener los separatistas ucranianos, tiene solamente de este tipo 60 unidades. Estamos hablando 60 unidades de estos vehículos que transportan estos misiles. El gobierno de Ucrania, más una decena importantísima de unidades de otro tipo de calibre. Con esto uno no quiere, por supuesto, poner en duda y apuntar al gobierno de Ucrania. Lo que sí es importante es que fue disparado desde un punto
donde había un retén, Chernobyl Kings, si no me equivoco, y lo disparó una célula de cosacos. ¿Qué es eso? Los cosacos son para llamarlo de alguna forma, una etnia antiquísima que tiene presencia desde el siglo X, hemos hablado en C5N acá en algún momento de eso, que tiene presencia en Ucrania, tiene presencia en Rusia, tiene presencia en Bielorrusia, tiene presencia en Polonia, es decir, ahora, ¿ellos qué sucede? Se gobiernan a sí mismos. Claro. O sea, históricamente. Se llama un gobierno democrático, participativo, bueno, que no es aceptado, por ejemplo, por ningún país de Occidente. Entonces, estos cosacos, muy probablemente, hayan derribado el avión, pensando que era un avión de reconocimiento, pero a lo mejor lo hicieron por cuenta propia. ¿Sin darse cuenta que era un avión civil? Yo pienso que lo han confundido. Bueno, en ese sentido, Calderón, los servicios de seguridad de Ucrania presentaron al mundo, supuestamente, reiteramos, servicios de seguridad de Kiev, del gobierno ucraniano, supuestas escuchas de las milicias prorrusas de 2 agentes en el momento que el avión es derribado y que se dan cuenta que era un avión de civiles. De esta manera, el gobierno de Kiev presentaba estas escuchas. Только что сбили самолет, группа минера за Янакиево упал. Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Para entender, acá son oficiales jerárquicos y después va a haber una comunicación, Mayor es uno de ellos, ya de milicias que se dan cuenta de que era un avión civil con testimonios terribles. Exacto. Supuestamente, ahí está, Mayor que se comunica con el otro de esta manera. Ahí está, por ejemplo, lo que acabo de mencionar yo, Chernobyl Kings. Ahí está. Sí. No, yo no alcanzo a ver bien, pero entiendo algo de ucraniano. Porque he tenido muchos amigos ucranianos y entiendo lo que están diciendo. Y ellos hablan cuando dicen Cusack, son cosacos. Correcto. Y cuando habla estos son los primeros 200 es que encontraron el primer muerto. Es el término que encuentran al primer fallecido. Y atención ahora, cuando se dan cuenta que es un avión civil y el argumento final que dan. Escuchemos. А этот, как, народу много там? Это пиздец. В обломки прямо во дворы падали тут. Так вот. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, потому что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. Вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские. Insumos médicos, toallas, papel higiénico, reconfirmando que es un avión civil. Y por último, lo que van a prestar atención ahora, el argumento que dan, bueno, si fue derribado es por lo siguiente. Está textual, lo compartimos. Sí. По самолету, сбитым в районе Снежного Тореза. Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова. Hay un montón de cuerpos de mujeres y niños. Y ahí queda una frase que dice, después que completaba esas escuchas, bueno, capaz eran espías, como argumentando el por qué el avión fue derribado. Atención que estas escuchas, que están en las principales agencias internacionales, fue difundida por el gobierno de Kiev, por Ucrania, por los servicios de seguridad y adjudican ellos, con nombre, con identificación, que las fuerzas prorrusas, que las milicias de esa manera se daban cuenta, primero del avión derribado, que era civil, que se habían equivocado haciendo esa descripción. Me imagino que los máximos organismos de seguridad en una investigación neutral tendrán que ver la veracidad o no del caso ¿no? De estas escuchas. Yo doy crédito a las escuchas, escuché algunas palabras, por ejemplo, Cusack, ellas se hablan de Okazak, son cosacos, son cosacos. Correcto. Y los tratan, yo vi la inflexión de la voz de una manera como despectiva. Esto puede haber pasado, viene la correlación, con lo que ocurrió en Hamas, con el secuestro de estos 3 adolescentes judíos que comenzó a desatar este drama en Gaza. Ellos fueron asesinados por un clan islamista de Hebrón, que es simpatizante de Hamas, pero que no responden a Hamas. Claro. ¿No? Entonces, lamentablemente, este tipo de episodios, por supuesto, pueden detonar o aumentar la gravedad del conflicto, porque evidentemente acá se han asesinado no 300 soldados en combate, sino 300 víctimas, 298 víctimas civiles, ¿no? Pero yo creo que acá hay una enorme responsabilidad aparte, no solamente de quienes estaban en tierra y dispararon, más allá de quienes hayan sido, porque cuidado, puede suceder
que acá se oculte en definitiva quiénes fueron. Y sobre todo cuando hay tantas versiones. Decimos siempre quién adjudica cada una de las hipótesis, por ejemplo, cuando es el gobierno de Kiev, cuando es Ucrania, cuando se presentan estas escuchas, y el mundo sí piden, los máximos líderes, una investigación neutral, que uno se imagina en este campo será bastante difícil. Será bastante difícil y aparte yo creo que va a ser muy difícil, aún conociendo la verdad, que tal vez esa verdad se difunda. Y queda todavía, y cuánto hablamos, ¿no?, del misterio del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que los familiares de las víctimas recuerdan en un momento que le dijeron, bueno, ya está, no hay más posibilidades, que después al día siguiente le decían, no, todavía se puede encontrar los cuerpos, nada se supo y será para rever seguramente lo de esta compañía. Estas rutas aéreas y lo sucedido aquel otro de quiebra, la compañía se supone que va a entrar prácticamente en quiebra y además mucha gente no va a subir nunca un avión de estos, que desde el mes de marzo, sí. 8 de marzo hasta ahora, uno tiene desaparece directamente. ¿Le parece, Calderón, títulos de las 20? Y es un tema importante a nivel internacional que tuvo mucha actualización, lo seguimos desarrollando. Bueno. Actualizamos los principales temas, estos son los títulos de las 8 de la noche. Llegaba la noticia a nivel internacional de que un avión era derribado, que era de Malaysia Airlines, otra vez aparecía en escena este misterio, y resuelto todavía de aquel 8 de marzo, cuando el mundo hablaba del vuelo MH370, un Boeing 777-200, que llevaba a 227 personas y 12 tripulantes, un total de 239. 8 de marzo, que partía a las 0:41 de Kuala Lumpur, destino para Pekín, nunca llegó, se buscó en una ruta, se buscó en otra. Todavía, más allá de que a familiares y en un comunicado le aseguraban de que sus seres queridos habían fallecido, que a los días siguientes le decían no, todavía hay que tener algún tipo de esperanza. El misterio continúa y en la semana con algunas novedades con la misma compañía aérea, Malaysia Airlines, que fue derribado su avión, esto ya en aire ucraniano. Horacio Calderón, analista internacional, viene siguiendo día a día con los informes de las autoridades australianas este misterio, y resuelto todavía del vuelo MH370. Así de es. La misma compañía. De la misma compañía y el mismo avión, 777 Boeing, sí. 777-200R. ¿No? Es un avión que desapareció de los radares, realmente ha creado un conflicto grave, sobre todo entre Malasia y China, sí. ¿No? Que es el país que más sufrió en cuanto a cantidad de pasajeros. Calderón, ¿por qué continúa el misterio de este vuelo MH370? Nos pasó a todos cuando escuchamos la misma compañía de decir qué pasó con ese vuelo, con familiares que lloraban a sus víctimas, que el día siguiente le decían no, esperen que todavía puede haber algún tipo de esperanza. Se buscaba en un lugar, se buscó en otro y se vuelve a buscar en el lugar original ahora. No, yo creo que se vuelve a buscar aproximadamente 1.500 kilómetros al sur de ese disparatado lugar, sí. En el cual estaban tratando de localizarlo, que se llama, el antiguo, se llama Planicie Zenit. Y Planicie Zenit, ¿qué significa? En este caso, que las profundidades no eran tan importantes, ¿no es cierto?, como para no hallar un avión con la sofisticación de incluso submarinos de origen británico, ultramodernos, y justamente que están en condiciones, a ver, de reflejar en una pantalla como si fuera esta, sí. El fuselaje exacto del avión, y se hubiera buscado. Bueno, en ese punto correcto. Uno recuerda, estamos hablando ahora del 8 de marzo pasado, del vuelo MH370, de la misma compañía que fue noticia esta semana por el avión derribado, y por eso se puso en portada también internacional lo sucedido, y muchos se preguntaban, ¿pero qué había pasado? ¿Recuerdan ustedes cuando buques de 19 países, en comunicados de las fuerzas que encabezaban la búsqueda, decían que habían encontrado objetos similares? Por ejemplo, el fuselaje, a los cinturones de seguridad, a butacas, todo eso día por día después dio negativo, que eran chatarras o basura en el océano. Exactamente, porque lamentablemente el océano Índico, como muchos otros océanos, ese océano que vemos en imagen, se decía, es una sopa de basura. Entonces, ¿qué sucede? Una superficie que puede ser, por ejemplo, de Tergopol o de esas que echan al mar los pescadores, sí. Se reflejan en los satélites y, por supuesto, confunden. Ahora, decíamos, discúlpeme, sí. La propaganda, en exclusiva acá en C5N, yo pensaba, eso fue 10 días antes que se determinara que fue el océano Índico.
El MH370. Claro, yo dije sí, exactamente más o menos así acá en C5N, en el programa de Débora Plager, sí, ¿no? No recuerdo el horario, sí, que si yo fuera una mente criminal, llevaría ese avión a lo más recóndito del Océano Índico y lo fondearía en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. ¿Y por qué continúa la principal hipótesis? Aparece en los portales del mundo la investigación hacia el piloto, que tenía un simulador y que habría ocultado maniobras en ese simulador para hacer desaparecer a ese Boeing 777. Bueno, cuando se encuentra, cuando se secuestra, sí, ese simulador de vuelo, tenía en la casa del piloto. En la casa del piloto, pero tuvo una característica, estaba borrado de la memoria todo tipo de operación que haya querido realizar el piloto, es decir, simular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Consiguen rescatar la información y el piloto realmente había hecho simulación de amerizajes y de aterrizajes en islas, por supuesto, estamos hablando siempre del Océano Índico, en el lugar donde desapareció el avión. Sí. O sea, recién en el mes de agosto ahora, por información que tuve hoy, justamente sí, no se sabía que íbamos a tratar este tema, si no me hubiera podido a lo mejor informar un poco más. Recién en el mes de agosto se va a iniciar una nueva fase de búsqueda con inclusive, submarinos, pero qué misterio, ¿no, Calderón? Más sofisticados. Ponerse en el lugar de los familiares que un día le dijeron que ya está, que los cuerpos no se iban a encontrar, que estaban sin vida, que hubo una conferencia, uno recuerda, al día siguiente que salió otra autoridad, en su gran mayoría australianos, que tienen el control de la búsqueda, a decirle no, todavía hay esperanza. Mientras tanto pasaron los meses de aquel 8 de marzo y no se sabe nada. Lo concreto es que del vuelo MH370 es un misterio irresuelto, no hay nada, pero nada confirmado. Y nadie piensa que se vaya a resolver incluso rápidamente. No olvidemos que el Air France 447, que yo lo analicé acá en este canal, estamos hablando ya del año 2009, hace mucho tiempo, tardaron 2 años en encontrar las cajas negras. Y se unen estos dos casos, por eso hacemos el repaso, porque familiares de los pasajeros del MH370, de ese avión que desapareció, de ese misterio de aquel 8 de marzo, se comunicaron en su gran mayoría con los familiares ya de las víctimas. Acá hay una confirmación del vuelo MH17 de esta última semana en el aire ucraniano sobre esa zona de conflicto, y en esa oportunidad 298 personas perdieron la vida. Horacio Calderón, muchas gracias por hacer análisis de los principales temas internacionales. Un placer al margen de los temas. Es una ruta aérea comercial, pero después de lo sucedido con este avión derribado, es un espacio aéreo ahora, el ucraniano, en esa zona de conflicto con Rusia, que es esquivado por las principales líneas comerciales. Queda esto comprobado en esta imagen. En esta ruta aérea, observan ahí que se marca Ucrania, el este precisamente, con el cursor, y desaparecen las imágenes de los aviones. Es después de lo sucedido con el vuelo MH17 con 298 personas a bordo. Esto es imagen online que podés acceder, que nosotros lo hacemos para finalizar este tema y mostrarte, después de lo sucedido, cómo esa ruta aérea comercial, ya por las principales líneas, la esquivan, no quieren pasar por esa zona de conflicto.